오늘 우리 영혼에 주시는 하나님의 말씀은 La palabra de Dios, Juan 6, desde 60 hasta 71. Juan 6, desde 60 a 71, vamos a leer intercalado. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban sobre esto, les dijo: ¿esto ofende? Pues que si veréis al Hijo del Hombre subir a donde está primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le hacían de entregar. Y dijo: pues esto os he dicho, que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado al Padre. Después entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andando con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso ir también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes la palabra de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Jesús le respondió: no os he conocido yo a vosotros los 12, y a uno de vosotros es diablo. Hablaba de Judas Iscariotes, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era el que uno de los 12. Amén. También el día de hoy, el Señor tiene una palabra para nosotros. Oremos para que nosotros podamos tener oídos para poder escuchar esa palabra. Y también oremos por el obispo para que él pueda tener la sabiduría al llevar esa palabra. Vamos a decir Jesús y vamos a orar todos juntos. ¡Jesús! 말씀을 듣고자, 생명의 말씀, 진리의 말씀을 듣고자 하나님 앞에 나왔나이다. 성령께서 우리 모두에게 귀가 있게 도와주시옵소서. 성령의 소리만을 들을 수 있는 귀가 있게 도와주시옵소서. 성령의 소리만 들을 수 있는 귀가 있게 도와주시옵소서. 오직 하나님의 말씀 앞에서 성령께서 하시는 말씀을 듣겠나이다. 하나님께서 우리 모두에게 말씀하여 주시옵소서. 말씀을 증거하실 우리 감독님의 예수를 성령의 영감으로 충만하게 도와주사 말씀의 지혜와 말씀의 지식과 말씀의 능력을 도와주시며 성령께서 우리 감독님 사용하게 하여서 하나님의 건강으로 건강케 도와주사 하나님의 거룩한 영감을 가지고 하나님의 일을 담대히 하실 수 있도록 하나님께서 역사하여 주시옵소서. 오늘도 말씀을 증거할 때 그 말씀이 우리 영혼을 향해서 하시는 말씀으로 증거되게 도와주시며 더럽고 악한 영들이 다 물러가고 하나님이 영광받는 거룩한 시간 될 수 있도록 우리 하나님이 역사하시고 인도하여 주시옵소서. 하나님 아버지, Padre Dios, también tú nos has mandado en este día santo, y no todos nosotros hemos escuchado tu palabra y hemos obedecido y hemos venido a tu cuerpo, y nosotros siendo, Señor, miembros de tu carne, dante que nos da gloria. Ayuda, Señor, para que nosotros podamos recibir tu palabra, y nosotros por este año te queremos dar gracias, Señor, por poder venir delante tuyo, y te queremos arrepentirnos, Señor, por no verdaderamente cumplir con el día del Señor. Por favor, bendice los labios de tu siervo, y en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué palabras escuchará? Vamos a leer todos juntos la síntesis. Dios es vida eterna. Él se manifestó a la humanidad a través del Logos. El Verbo se hizo carne, vino, derramó su sangre, y luego vino por el Espíritu Santo a nosotros. Antes de venir la palabra estaba la parábola. La ley y los discípulos eran parábolas, y estas parábolas eran introductoras. Las parábolas no son fe, sino analogías. Nuestra fe es Jesucristo. La palabra de Jesús son vida, espíritu y vida eterna. ¿Qué palabras escuchará? Lo que salva es el Espíritu. El Verbo de Dios es quien salva. Jesús es el Verbo que salva. La sangre y la carne de Jesús son palabras que salva. La palabra debe ser experimentada. El Espíritu Santo nos permite experimentar. ¿Qué palabra vino a escuchar a la iglesia? Solo la palabra de Dios puede salvarlo. La palabra de Jesús es la que puede salvarnos. Algunos se aferran a las palabras
parábolas. La ley de muerte no puede salvar, solo la verdad nos puede salvar. Jesús es palabra de vida eterna. Si no entendemos la palabra, dejamos al Señor. Habitemos únicamente en la palabra de vida eterna. La verdad es palabra de vida eterna. La palabra de Dios es inmutable. Amén. 하나님은 영원한 Dios es la vida eterna. 아주 처음부터 계속 이 말씀을 Y la verdad es que nosotros desde el principio hemos escuchado esta palabra. 근데 지금 사람들은 그냥 주일날 와서 설교 듣고 Pero la verdad es que hay muchas personas que vienen a la iglesia, escuchan la prédica, dan gracias a esto. 또 여러 생각하고 Y luego piensa en varias cosas y luego y escuchan la palabra como si fuera algo divertido y luego se van. Pues la verdad es que ellos piensan que pues esto es la vida pues espiritual, 우리가 믿는 것은 pero la verdad es que esta es la vida. 얻는 겁니다. La verdad en el hecho de que nosotros creemos en Dios es para obtener la vida. Cuando nosotros vamos al hospital podemos encontrar muchas personas que pues que tienen la enfermedad y van a morir. Pero ¿cuál es la razón por la que ellos quieren vivir? 미스돼서 모든 걸 Y la verdad es que hay muchas personas que van en la cirugía para poder vivir. 7, 80대 O también si nosotros vemos a los ancianos que tienen 80 o 90 años y verdaderamente ellos reciben la cirugía para poder vivir, pues no sabemos cuánto vaya a vivir. Pero la verdad es que nosotros podemos ver qué tan preciosa es la vida. Pero la verdad es que nosotros, al creer en Dios, al creer en esa vida, hemos recibido el Espíritu Santo. Y por medio del Espíritu Santo recibimos, el poder. Y luego por medio, nosotros por ese poder verdaderamente podemos 이런 체험들을 하지 않습니까? expulsar a los demonios 기독교인들의 y verdaderamente ser sanos. Pues la verdad es que la vida 실상임을 여러분 al creer en Jesús no es una religión, sino es una verdad, es algo que nosotros sabemos. Y nosotros, todos los miembros de nuestra iglesia, conocen sobre esto y entienden sobre esto. Y yo por más de 60 años, aunque he recibido la persecución, y la razón por la que yo sigo esta fe, y sigo adelante, 나는 종교인이 되지 않는다. no es para que yo sea una religión. Yo no soy un religioso. Yo verdaderamente creo en el Dios viviente y he visto a ese Dios. Y yo verdaderamente he recibido para poder recibir esa vida, para yo poder permanecer en esa vida. 말씀을 참으로 존중하며 Yo verdaderamente respeto a esa palabra, amo a esa palabra 하면서 y verdaderamente dependo de esa palabra y he venido hasta esta hora y en este día. La verdad es que las personas de este mundo no quieren recibir la persecución. Y verdaderamente, yo como he recibido tanta persecución de las personas, 대부분 것 같이 여기지만 그렇지 않습니다. pues la verdad, muchas personas pueden pensar de que esto, ya me acostumbro a esto. Pues la verdad es que cada vez que recibo la persecución, aunque verdaderamente me duele el corazón, pues de todas maneras yo sigo adelante. ¿Pero por qué? 가는 날이 더 가깝기 때문입니다. Porque cada día que pasa estamos más cerca al día que nosotros vamos a poder ver al Señor. Y verdaderamente espero y creí que todos los miembros de nuestra iglesia Somna verdaderamente sean personas de la verdad y personas de la Biblia. 애원하는 것. Y pues esa es la razón por la que yo verdaderamente he venido a esta hora. Y Jesucristo verdaderamente nos ha dicho de esta misma forma. 우리는 복과 생명에 대해서 잘 Nosotros conocemos y hemos escuchado bien sobre la bendición y la vida. Y también como nos dice la Biblia, como nos dice 내가 en la palabra de Dios, yo he 복과 생명 reunido a toda la creación y he puesto la vida y la bendición, la muerte y la maldición delante de ustedes. Y para que tu descendencia y tú puedan vivir, escoja la vida. 그래서 우리 하나님이 우리에게
Por eso todos nosotros, ¿qué es lo que Dios nos ha dado a nosotros? Es la bendición y la vida. 복과 생명. Nos ha dado la vida y la bendición. 이건 두 언약이에요. Y esas dos son dos mandamientos. 첫 언약이고요. La bendición es el primer mandamiento y la vida es el nuevo pacto. Esos son dos pactos que el Señor nos ha dado a nosotros. Por eso, por medio de Abraham, 첫 언약으로. le da el primer pacto, dándole la bendición. 그래서 아브라함의 Y por eso, por medio de la descendencia de Abraham, 복을 받고 recibe la bendición. 그래서 나라도 없고 Y por eso es así como él obtiene una nación. 도감이 그들을 가나안 땅으로 Y ellos que no tenían pues una tierra, ellos fueron llevados a Canaán y en ese lugar crearon esa nación. 그래서 여러분이 복을 받고 싶다. Y entonces cada uno de ustedes cuando dicen, quiero recibir la bendición, entonces ustedes tienen que obedecer a la ley del primer pacto, los mandamientos del primer pacto, como ya usted le he dicho anteriormente. Y esto es algo muy importante. 십계명에서 네 O sea, entre los 10 mandamientos, desde el primero hasta hasta el cuarto mandamiento es los mandamientos para recibir la bendición. ¿Quién es Dios? 손으로 만들어진 어서 누가 만들어 놓은 것이 하나님이 아니라 Dios no es quien fue creado con las manos del hombre, sino que Él es soy, el que sí vive por sí mismo. Él es el que está vivo. 하시고 Él es el Todopoderoso. 우리의 주인이 되시고 Y Él es nuestro Señor. 이 하나님이시라. Este es Dios. 그래서 내가 하나님 믿는 사람은 Por eso, si yo soy una persona que yo creo en Dios, entonces yo sé de que Dios es nuestro Señor y Dios es que me puede usar como Él quiere. Yo soy su siervo. 믿는다 하면서 Pero la verdad es que si digo es que yo amo a Dios, pero la verdad si yo no sigo su mandamiento, entonces esa persona no cree en Dios. 그분이 나의 주인이시라. El que cree en Dios verdaderamente conoce de que Él es nuestro Señor y esta es la fe de Abraham. Yo ya les he dicho anteriormente, este es el primer pacto. Por eso, ¿cuál es el segundo mandamiento? Que nosotros no adoremos a otros dioses. 제사장 앞에서 Pero la verdad es que nosotros no tenemos que venir delante de las personas de nuestros ancestros, que ya están muertos. Pero no tenemos que venir a esos 성령 충만한 사람이 ancestros que ya han sido muertos. 그 가족들이 Pero la verdad es que la persona que verdaderamente está lleno del Espíritu Santo no iría ante las familias 절을 합니다. para poder pues 해보세요. 헌삼이 있으면 verdaderamente 그런 자기 ir delante de ese muerto y darle la reverencia. 복이 어렵습니다. Pero la verdad era al hacer esto, verdaderamente esto es difícil para poder volver hasta el punto donde uno ha venido. 겉으로는 믿습니다 해도 Pero aunque uno verdaderamente, luego de cometer ese pecado, por la verdad, uno, aunque por toda su vida pueda verse exteriormente que está bien, pero dentro de él no tiene esa fe, esa felicidad. 그래서 3, 4대는 Pero la verdad es que el que se verdaderamente darle la reverencia a un ídolo, verdaderamente tendrá la maldición hasta segunda y tercera 6절 이하에 돌아내 descendencia, que nos dice también el tercer mandamiento, que nosotros no menospreciemos el nombre de Jesús. En los Malaquías que nos dice que nosotros no verdaderamente 하나님 위해서 menospreciemos el nombre de Dios. Pues la verdad es que si nosotros no ofrendemos y no damos todo lo que es de Dios, entonces todo esto verdaderamente estamos menospreciando el nombre de Dios. Y hay muchas personas que nos dicen Malaquías también, que también así, de esta forma, ustedes no han diezmado delante de Dios, no han ofrendado delante de Dios. Pero entonces, si ustedes verdaderamente siguen ofrendando,
verdaderamente menospreciando el nombre de Dios, ustedes verdaderamente recibirán la instrucción. Miren ustedes cómo están ofrendando al Padre. 우리가 하나님의 성호를 절대로 무시해서는 안 됩니다. Por eso nosotros no podemos menospreciar el nombre de Dios. ¿Y cuál es el cuarto mandamiento? Es que nosotros tenemos que cumplir con el día pues de reposo. Pero la verdad es que el Señor, 이날은 aunque Dios verdaderamente obró con nosotros por una semana, verdaderamente en ese día en que tenemos que venir delante de Dios, ese día que es del Señor, que verdaderamente que es de Dios, y ese día es en el cual nosotros damos delante de Dios. 성의를 기억해라. Por eso que nosotros recordemos ese día. 구약 성도들은 Pues si nosotros vemos a las personas del Antiguo Testamento, cada uno de ellos, 복을 받는 줄 알고 지키고 ellos conociendo de que si ellos cumplen con el día de reposo van a recibir la bendición, y si ellos no cumplen con ese día recibirán la maldición y han recibido la maldición. 하나님이 Y si nosotros vemos al pueblo de Israel, cada uno pues siempre reciben la maldición y reciben pues el sufrimiento y la maldición. Pero entonces, ¿cuál es la razón de esto? Y entonces comienzan a pensar sobre esto. Y por eso los diferentes teólogos se reunieron a venir 계명을 어겼다. a verdaderamente investigar la razón por la cual ellos han recibido la maldición. Pero entonces ellos se dieron cuenta de estos cuatro mandamientos verdaderamente no fueron cumplidos por el pueblo de Israel. Pues ellos verdaderamente no respetaron al nombre de Dios. Ellos verdaderamente fueron verdaderamente, pues, 성호를 무시했다. no 저 도둑질하고 dieron a los, pues verdaderamente sirvieron a los ídolos y verdaderamente ellos no dieron la ofrenda delante de Dios y verdaderamente ellos no 바로 cumplieron con el día del reposo. 병들고 Por eso, si nosotros vemos en Nehemías y Esdras, estos son pues el momento, es el movimiento en el cual el pueblo de Israel comenzaron a arrepentirse. Cuando vieron de que ellos verdaderamente pues sirvieron a los ídolos, que verdaderamente robaron el diezmo, que ellos verdaderamente menospreciaron el día del Señor. Y entonces ellos decidieron en el pueblo de Israel en verdaderamente cortar a todas las personas que no siguieron esos 4 mandamientos. O sea, verdaderamente cortemos con todas estas personas. ¿Por qué? Porque por ellos nosotros somos destruidos. 첫 언약을 Por eso, para que 우리도 복을 받습니다. si nosotros seguimos los primeros, los mandamientos del primer pacto, recibiremos la bendición en esta tierra. Pero la verdad, esa bendición que nosotros recibimos en esta tierra es algo que nosotros no podemos llevar en el cielo. Por eso el Señor, ¿qué nos dice? 그저 소출이 말해서 창고를 크게 짓고 Que hay unas personas que verdaderamente había un dueño que creó pues también 영혼아 un lugar para verdaderamente poner sus riquezas, pero que él dijo como, ay, mi espíritu tiene la paz. Pero ¿qué fue lo que el Señor dijo? Tú eres un insensato, ¿qué pasará si yo llevo tu espíritu? ¿De quién será todas esas riquezas? 나는 한국의 유명한 재벌들이 Pero la verdad, 인생을 죽도록 해가지고 esos ricos que nosotros vemos en Corea, ellos se han esforzado en toda su vida para obtener esos dinero. 여러분 다 보지 않습니까? Pero la verdad, ¿qué pasará luego de que esas personas murieron? ¿Qué pasará con ese dinero? 여러 가지 다 Pero entonces nosotros también en la Biblia podemos ver de que está la historia del rico y de Lázaro. El rico, como era, él se esforzó en toda su vida, pues tuvo esa riqueza y tuvo diferentes pues fiestas. Pero luego de que murió, él ni siquiera pudo entrar en el seno de Abraham. 낙원은 고사하고 Y pues obviamente no pudo entrar ni siquiera pues al paraíso. 우리는 이 세상에서 복을 받는다는 건 El hecho de que en esta tierra nosotros recibimos la bendición es algo muy corto y es algo que nosotros no vamos a tener. Por eso nos está diciendo que nosotros reunamos nuestras riquezas en el reino de los cielos.
Por eso, si nosotros vemos a Lázaro, aunque él no haya tenido la bendición en esta tierra, él reunió toda su bendición y su galardón en el reino de los cielos. Ese es el primer mandamiento. Ese es el primer pacto. 천당 들어갈 수가 없어요. Uno con el primer pacto no puede entrar al reino de los cielos. 재물을 가지고는 천당 들어갈 수 Uno con las riquezas no puede entrar al reino de los cielos. 없어요. 약대가 Por eso, como nos dice el hijo, que el rico, que el rico entre al reino de los cielos es más 불안해도 가망이 없다. difícil de que un 그러니까 이 땅에서 tallo entre al del hueco de la aguja. 할 수 있는데요. Aunque uno con la bendición de esta tierra verdaderamente puede estar lleno en esta tierra y puede vivir cómodamente en esta tierra. Pero el primer mandamiento, 영생을 주신 것입니다. el nuevo, aunque el primer mandamiento le da a él la bendición por medio de Abraham, la bendición en esta tierra, 내 자손을 가나안까지 y para que verdaderamente puede entrar hasta la tierra de Canaán. Pero el nuevo pacto, el nuevo mandamiento, 다시 복을 주는 것이 아니라 no es que le vuelva a dar la bendición, 영생 sino que le da la vida eterna. Verdaderamente obtendrán la vida eterna. 지금 이 첫 언약과 새 언약 둘 중에서 Pero la verdad, uno verdaderamente desearía de que verdaderamente uno tenga el primer pacto y también tenga el nuevo pacto. 그러나 첫 Pero la verdad es que uno en esa tierra verdaderamente quiere recibir la bendición, pero si nosotros menospreciamos el 얻고 primer pacto, entonces no vamos a tener la bendición en esta tierra. Pero la verdad, nosotros 순간에 우리 verdaderamente en el momento en que vamos a recibir el nuevo pacto, nosotros al tener el nuevo pacto, nosotros verdaderamente al morir vamos a recibir la vida eterna. Nosotros al creer en Dios, verdaderamente hemos conocido que la identidad del diablo, del demonios, sabiendo de que ellos son, pues 아주 los demonios son la vida de las personas que no creen luego de la muerte. 사람들이 한 짓이고 Y también hemos echado fuera a los demonios. Pero y nos han verdaderamente perseguido por esto, pero no hay necesidad de escucharlos a ellos. 예수 안 믿는 Pero la verdad, 어떻게 되는가? nosotros sabemos la verdad de que qué pasará a las personas que no creen en Dios y mueren. 자기가 무엇인가 좀 Y uno de ellos puede parecerse de que ellos tienen la inteligencia y verdaderamente, aunque ellos por esos pensamientos están negando esto, lo único que ellos están haciendo es ir a la destrucción. 어떻다나 알죠. 근데 Pero nosotros conocemos sobre lo que pasará a las personas que no creen en Jesús, pero también en la vida eterna está hablando de dos cosas. 영생한다. Entonces está hablando, si ustedes comen de mi carne, recibirán la vida eterna. Y cuando ustedes tomen de mi sangre, recibirán la vida. ¿Qué es la vida? 죽을 것을 살리는 것이 Es darle la vida a algo que está por morir. 살려놨는데 Pero la vida eterna, ¿qué es? Aun ya que está vivo. O sea, que le da el carácter de él, la eternidad. 병원에서 아이들 5아이가 죽은 사건에 아주 뉴스에 떠들썩합니다. Había una vez en que vimos que una persona, pues un niño que tenía 5 años y pues en el hospital, pues que pues murió a una edad pues joven. De la misma forma, nosotros por medio del pecado hemos sido muertos, pero nosotros por medio de la sangre de Cristo, por esa preciosa sangre de Cristo, por ese mérito de Dios, hemos vivido. Y ahora hemos recibido esa vida. O sea, ahora tenemos que comer la palabra para que nosotros con esa vida podamos vivirla por la eternidad. Que nos dice en Juan 4, mi alimento 이루하시고 주신 뜻을 es algo que mi alimento es el hacer la voluntad de Dios que Dios me ha dado a mí. O sea, su palabra, la palabra de Dios y la obra de Dios es el alimento. 그 양식을 Por eso nosotros tenemos que comer ese alimento. Cuando el Espíritu Santo viene a nosotros, ¿qué es lo que nos enseña a nosotros? De que Él no habla por su propia voluntad, sino que Él solamente testifica y habla lo que Dios, lo que Jesús ha hecho en esta tierra. Eso es lo que nos dice en Juan. 예수의 말씀
Por eso la palabra de Dios y los méritos de Dios y la obra de Dios es la vida eterna, es la verdad. 영생의 말씀이에요. O sea, la verdad es la vida eterna. 진리가. La vida eterna es la verdad. 그래서 우리는 주님의 보혈로 주의 Por eso, 공로로 por medio de nosotros, al revestirnos en la sangre de Cristo, 우리 가운데서 verdaderamente hemos podido vivir por medio de la vida. Y ahora yo al verdaderamente obedecer a la palabra de Dios y al seguir esa palabra, quiere decir que nosotros obtengamos la vida eterna. Nosotros verdaderamente queremos obtener la vida eterna. Hay muchas personas que en el principio, al creer, verdaderamente se esfuerzan en su vida de fe, pero luego de que pasa el tiempo, comienzan a caer. Pero esa persona que verdaderamente tiene su vida de fe y que verdaderamente para poder obtener la vida se esfuerza, pero luego de que comienza a adaptarse a la vida, comienza a ignorar a la palabra de Dios y verdaderamente alejarse de la palabra de Dios, y de verdaderamente esa persona ni siquiera sabe de que su espíritu está siendo destruido. 우리가 영생을 얻으려고 지금 말씀 듣는 거예요. En este momento nosotros estamos escuchando la palabra de Dios para obtener la vida eterna. ¿Quién es Dios? 여러분 알까지도 또 대답 못합니다. 그래요. Pero la verdaderamente, aunque ustedes saben, cuando yo les pregunto eso, ustedes otra vez no van a poder responder. ¿Quién es Dios? 하나님을 대강한 알아. Hasta los incrédulos conocen quién es Dios. Pero aunque ellos dicen, pues llaman a Dios, pero entonces ellos pueden decir, uno, ¿cómo pueden decir de que uno puede conocer a Dios? Pero conocer a Dios es pues un conocimiento común 마지막 de que Él es el Todopoderoso. O sea, está hablando 하나님은 최후의 능력을 말하는 거예요. del poder de que tiene hasta el final. 하나님 누구냐? ¿Quién es Dios? 최후의 답이에요. Él es la última respuesta. 하나님이 하실 수 있지만 O si Él lo puede hacer, entonces Él puede hacer, aunque el mundo no lo puede hacer, Dios lo puede hacer. 하지만 Pero si entonces Dios no lo puede hacer, entonces uno no puede hacer nada de lo que, pues, para poder solucionar esto. 하나님만 Hay muchos de los doctores que dicen, el hecho de que pues usted pueda vivir o no es algo que Dios, solamente Dios tiene. Pues la verdad es que los doctores solamente es el que pues uno de las maneras en que él pueda pues ayudar, pero él no puede verdaderamente definir si esa persona vaya a vivir o no. Pues la verdad, también cualquier persona recibe una cirugía, todos firman un contrato pues diciendo pues en el caso de que si él muere en esa cirugía no tendrá la responsabilidad, el doctor no tendrá la responsabilidad. 찾다가 마지막 Por favor, el creer en Jesús es el hecho de nosotros en el mundo, aunque busquemos la solución, pero como no hemos encontrado la solución, encontramos la última solución que es Dios. 저를 가보고 Pero hay muchas personas que dicen, el hecho de creer en Dios no significa que uno vaya a conocer a Dios y creer en Dios y decir, tendré que buscar otra cosa, sino que Dios es lo último. 그게 하나님입니까? Pues será que algunas personas que crean a un ídolo le dicen, ¿será que ese es Dios? Que ni siquiera puede escuchar, que ni siquiera puede mover sus manos. ¿Será que ese es Dios quien fue creado por Dios? ¿Por el hombre? ¿Quién es Dios? 나의 마지막이다. Es mi última respuesta. 내가 사는 길을 ¿Cuál es la forma en que yo pueda vivir? 내가 사 Aunque en este mundo podemos encontrar muchas soluciones, pero la única solución es Dios. 그들이 속이려고 그래 수단이 한계가 있는 거예요. O sea, ¿será que como los doctores, lo único que ellos pueden hacer es verdaderamente pues pues ayudarnos a que nuestro cuerpo pueda sostener por medio pues de la medicina? 의사도 할 수 없는 것을 하나님 Pero la verdad, solamente Dios es lo que lo puede hacer. 할수 없는 것을 하나님만이 Solamente Dios lo puede hacer. No es que otra persona lo pueda hacer, sino que solamente Dios lo puede hacer. O sea, lo último que nosotros encontramos es Dios. O sea, nosotros al creer en Dios, hemos venido a lo último. 그렇게 사모하지 않고 찾지 않는 것은 Pero el hecho de que uno verdaderamente no busca a Dios con todo fervor es porque verdaderamente no ha verdaderamente despertado.
고생 좀 해봐야 O sea, entonces tendrá que verdaderamente sufrir más para que verdaderamente confesar delante del Señor, ay Señor, te quiero, te deseo. 직접 있고 하나님 안 믿어도 사업이 있고 Pero la verdad es que sin creer en Dios uno puede verdaderamente pues tener su negocio y puede tener pues estudiar y puede tener vivir en la vida. Pero la verdad es que uno encontrar a Dios es la persona que verdaderamente con todo fervor, el que tiene sed en su espíritu, que verdaderamente 기회도 방법도 없는 no encuentra otra solución que no sea Dios. Por eso Jesús que dijo, yo soy el camino. Pero ¿cuál es el camino? ¿Qué es el camino? Es Dios. O sea, es lo último. 마지막이에요. O sea, ese camino es lo último. 하나님을 찾아가는 마지막이에요. Es el último camino para que nosotros podamos encontrar a Dios. Jesús que dijo, yo soy el camino. 마지막이다. O sea, yo soy lo último que ustedes están buscando. 필요한 그 응답의 해답의 마지막이다. O sea, yo soy lo último para lo que tú estás buscando. O sea, yo soy el camino. 기회에 대한 실감을 합니다. Pues yo verdaderamente, por este año, yo he verdaderamente experimentado de que solamente Dios es ese camino. 없어요. No hay forma en la cual uno puede con esta carne pueda buscar otra solución. Solamente por Dios, mi Señor, mi Dios. 내줬는 그를 말하는 것이 아니에요. Nosotros no estamos hablando de alguien que nosotros ni siquiera podemos tocar con nuestras manos y estamos buscando. 하나님을 섬기는 것이 아니에요. Nosotros no estamos sirviendo en algo abstracto y ni siquiera estamos sirviendo a una filosofía. Dios es de verdad, es realidad. 영원절부터 하나님과 함께 계신 그 하나님, 그 말씀이 Esa palabra que estuvo desde antes de la eternidad, ese que era Dios, fue concebido en el vientre de una virgen y verdaderamente Él nació por la carne. Ese es Dios, ese es nuestro Dios. Él es el que hizo y es Immanuel. 분명히 지금 내가 여기서 수만 명이 다 모여도 Por eso yo, aunque en este lugar se hayan pues reunido más de 1000 personas, pero yo por esos 60 años verdaderamente, yo he creído en esa palabra que fue concebida pues en una virgen y que vino y nació y fue manifestado con la carne. Yo creo en ese Emmanuel. Por eso ese es nuestro camino. 그 하나님을 Jesús, pues que es mi camino, yo solamente dependo de Él. 더 열심히 Por eso no me esfuerzo más y por eso así tenemos que esforzarnos más. 해봤죠. Ustedes verdaderamente han amado y ustedes verdaderamente pues tienen una persona que uno ama. 그를 사랑하는데 Pero si uno verdaderamente ama con todo fervor a esa persona, 질투가 나서 못 견뎌. pues la verdad, si otra persona ama a esa misma persona con todo fervor, entonces como uno sentirá el celo, pero con ese celo uno verdaderamente no podrá amar. Pero entonces, ¿por qué será que nosotros no amamos de la misma forma a Dios? 난 바빠서 Ay, pues qué bueno que a ti te gusta, porque que tú amas a Dios. Pero como yo estoy ocupado en este momento, no lo puedo hacer. 가만히 사랑하고 Pero la verdad 사랑해 주를 바라고 es que uno verdaderamente desea de que uno, solamente desea de que a uno lo ame. 조금 더 사랑하더만 질투가 나고 Y verdaderamente uno desea que verdaderamente quiere amarlo. 죽고 싶을 정도냐. Pero la verdad, si otra persona ama a esa persona, entonces uno verdaderamente siente celo hasta morir. Pues será que ustedes han amado a Dios hasta el final, hasta que dar su vida. ¿Serán que han amado de esta forma? ¿Qué nos dice el Señor en la Biblia? Que Él nos amó a nosotros. Nos amó a nosotros hasta que el Espíritu Santo tuvo celo. O sea, de esta forma nos amó a nosotros. Nos amó tanto hasta que el Espíritu Santo tuvo el celo. 하나님을 사랑할 수 없습니까? ¿Será que nosotros no podemos amar a Dios hasta que el Espíritu Santo verdaderamente tenga ese celo? Tenemos que amar a Dios. 그 하나님은 말씀이 육신 Verdaderamente ese Dios se hizo carne y vino en esta tierra. Y Él para que nosotros verdaderamente podamos escuchar esa palabra. 말씀을 들었어요. Y por eso Él manda a nosotros la ley. Pero la verdad es que la ley es solamente una parábola. La ley no puede salvar al hombre.
들어야 살고 안 들으면 Si ustedes para poder vivir tienen que escuchar esa palabra. Si no escuchan esa palabra, recibirán la maldición. 그래서 오늘 여러분 나는 마침내 Por eso en el día de hoy ustedes y yo, 천국 들어갈 사람이 아무도 없었는데 aunque no hubo nadie de que podía entrar al reino de los cielos, luego pues estar en la ley, pero luego desde Juan el Bautista, y desde ese momento, el reino de los cielos será verdaderamente abierto. Y por eso desde ese momento verdaderamente nos está diciendo que nosotros entremos en el Señor. 가 오셔서 Pero ¿por qué es esto? Es porque el Hijo de Dios vino en la tierra y obra en nosotros. Y como el día de mañana en Génesis 1, entonces hay muchas personas que van para mirar el atardecer y 그 해맞이 애들 나갑니다. 한번 뉴스를 들으니까 también he visto en las noticias 체온증이 걸려가지고 de que una persona que verdaderamente para poder ver, pues al atardecer y ver pues el sol, verdaderamente murió, pues fue al hospital porque pues que tenía tanto frío. 크게 떠오르면 큰 Pero luego de que sale el sol, hay muchas personas que pues miran eso solamente un poco. Pues hay muchas personas que luego, por ejemplo, de que el sol cuando sale, entonces miran eso por algunos minutos y luego todos verdaderamente vuelven a sus casas. Pues ¿será que ese sol verdaderamente le da a usted la salvación? ¿Será que ese sol le da verdaderamente la vida? 그다음에 Pues la verdad es que solamente 미신의 están llenos del celo y están llenos de misticismo. 바로 우리의 교인들 또 해맞이 난 그건 반대입니다. 하지 마세요. Por eso, todos pues, los miembros de nuestra iglesia, 그런 해 우상에 걸리지 verdaderamente espero que todos ustedes no vayan de esta forma, 우상이에요. porque todo esto son los ídolos pues de la carne. 저주하신다고 그러는데 Y verdaderamente Dios le dice que va a tener la maldición cada una de esas personas. 정말 내일 말이요. 오히려 오늘 저녁부터 정말 성령이 Por eso todos nosotros tenemos que estar llenos del Espíritu Santo, 생명 보혈의 생명과 para que la sangre de Cristo, para que la verdad y el gozo esté dentro de nosotros. 나타나는데 말이요. 가서 해보면 당신 속에 해가 들어옵니까? ¿Y verdaderamente será que el sol entra dentro de ustedes? 교회 모여서 Por favor, queridos hermanos, cuando ustedes se reúnen a la iglesia, verdaderamente les bendigo en nombre de Jesús para que reciban al Espíritu Santo. 받으세요. Esperan que ustedes reciban, Señor, el Espíritu Santo en sus familias. 어리석은 듯 그거 하지 마세요. Por favor, no sean necios delante de la palabra de Dios. 어리석은 짓하는 사람들을 부끄러워하시는 Y Dios verdaderamente se avergüenza de estas personas que niegan la palabra de Dios. 의로운 말씀하지 Por eso que nos dice el Espíritu Santo no habla por su propia cuenta, sino que Él obra según la voluntad de Dios y enseña según como el Señor le dice. 그래서 보혜사 성령이 예수 이름으로 오시면 Por eso sí, el Espíritu Santo consoladormente viene a ustedes, verdaderamente lo hará recordar todo lo que yo he dicho y los hará descansar a todos uno de ustedes. Y esto es lo que nos dice en Juan, que el Espíritu Santo viene. 뭐냐니까 ¿Cuál es la razón por la que nosotros no entendemos la palabra de Dios? Es porque el Espíritu Santo no obra dentro de nosotros. 막 들어서 말씀이 들어야 된다. La palabra de Dios tiene que entrar dentro de nosotros. 예수님의 제자들이 말이요. Los discípulos de Jesús siguen a Jesús. 율법에 아주 억압된 사람들에게 그것을 부드럽게 해석했어요. Como ellos estuvieran 율법을 fueron teólogos y estudiaron mucho sobre esto. 비웁니다. Pero entonces, 율법이 비유예요. 그러나 사람들은 율법을 la ley es una parábola, 영생의 말씀인 줄 착각하고 있다요. pensando de que esto es como si fuera la vida eterna. Están menospreciando esto. 설명을 다시 해준 거예요. 예수의 말씀 O sea, ese es uno de los nuevos 비유로
Eso les dice solamente por medio del pacto, pero por medio de la parábola uno no puede recibir la salvación. Solamente el Espíritu Santo al venir a nosotros, entonces la palabra de Jesús y verdaderamente su obra verdaderamente va a ser nuestra verdad. 이렇게 모르면 당신은 가망 없어요. Si usted al escuchar esta palabra, si no entiende, verdaderamente no tienen ninguna esperanza, pero les voy a decir a ustedes la razón por la que no tendrán ninguna esperanza. 예수가 귀신 쫓으라게 귀신도 쫓았어요. Si ustedes ven a los discípulos y a las otras personas, estuvieron junto con Dios y cada uno de ellos recibieron pues la sanidad. 한 번은 70명이, 한 번은 한 200명이 Una vez fueron 100 personas y luego 2000. 율법에 힘들었는데 Pero entonces aunque estuvo cerca de verdaderamente de la ley, 재미있게 들었다가 참 신기하다. pero verdaderamente uno puede decir, uno puede escuchar la palabra de Dios de esta forma, era algo muy interesante. 사람을 구원할 수 없다. 예수께서 말씀하셨어요. Pero la palabra no puede salvar al hombre, eso es lo que el Señor nos ha hecho a nosotros. 그 듣고도 좋아했다. Pero ellos, la multitud, aunque escuchándola, pues la parábola, entonces ellos se alegraban al escucharla a ella. 너에게 진실로 이르노니 너희가 나의 Pero Jesús, ¿qué fue lo que dijo después? De cierto os digo, el que verdaderamente no toma de mi vida 살을 먹어야 영생을 얻고 y verdaderamente tiene que comer de la carne para verdaderamente obtener la vida eterna. 무슨 말이냐? Pero entonces él dijo, ¿qué es esto? ¿Qué significa esto? Ellos se sorprendieron porque estuvieron debajo de la ley hasta este momento. 잘 나가시다가 왜 갑자기 이 엉뚱한 말을 하는가? 사람이 어떻게 사람의 피를 먹고 Pero entonces ellos dijo, ¿cómo puede un hombre pues comer de la sangre de un hombre? ¿Y cómo puede una mujer pues verdaderamente beber la sangre de Jesús? Pero la verdad es que ellos no sabían lo que estaba diciendo. 그러니까 종교에 익숙한 사람이요. 여러분 처음에 교회에 Pero la verdad es que las personas que verdaderamente están ya muy 그 목사님들의 dentro de la ley, de que ellos, aunque pues se les lleva la palabra de Dios, 이건 예수 안 믿어도 다 알고 있는 거거든. 알고 있는 걸 diciendo de que, yo conozco todo lo que usted me ha dicho. 그냥 쉽게 적응합니다. Pero entonces ellos verdaderamente, fácilmente verdaderamente 교회 생활을 해요. tienen la vida eterna. 이 돼가지고 Pero cuando ellos luego de que entran a la iglesia y luego de que ellos verdaderamente reciben la vida eterna, 되는 거예요. ellos se sorprenden porque ellos no estaban esperando la vida eterna. 그러니까 아이고 저 뭐다. 예수님이 대동 율법에 대해서 Por eso, el Señor, por medio de la ley, 편안하게 비유로 말씀해서 이해하는 por eso Él enseña por medio del catolicismo. 깜짝 놀라서 Pero entonces, 저항하고 그 다음에 예수를 cuando le dijeron de que a Jesús, de que se alejara, entonces Él se sorprendió ante esto. 떠나서 다시는 예수에게 오지 않더라 그랬어요. Él, ¿qué fue lo que dijo? Cuando yo me vaya, el Espíritu Santo vendrá a ustedes. 그리고 예수님이 나머지 12만 남았는 12 제자에게 Entonces luego a sus 12 discípulos que quedaron, dije, ¿qué le fue lo que Jesús dijo? Tú también vas a irte. Pero entonces, ¿qué fue lo que dijo Pedro? Aquí está la vida eterna, ¿de dónde iré? 내가 영생의 말씀 안에 있어서 Como yo estoy dentro de la palabra de Dios, entonces, ¿cómo voy a yo poder recibir esa palabra? 12줄. 그러나 예수께서 그러나 내가 너 12를 택하지 않았느냐? Pero entonces, ¿qué fue lo que dice? De todas maneras, pero sí, yo los he escogido a ustedes, pero no todos, sino solo a unos, es el diablo. 그러니까 처음에 하나님의 말씀 듣고 막 따라서 이적도 행하고 능력도 행하던 사람 Por eso en el principio están llenos de los prodigios y pues de los milagros y de los poderes, pero la verdad es que todos ellos se alejaron. 택한 사람 중에서 Pero es por eso solamente estuvieron solamente las personas que verdaderamente sostenieron delante de Dios. Este es pues Judas Iscariote. 필라도 법정에서 변호한 사람은 Pero la verdad es que verdaderamente el que testificó 다른 유다는 con Dios, con el Señor, solamente es el rey Faraón. 이게 가린 유다는
Pero la verdad es que Juan el Bautista, cuando solamente estaba lleno de 예수가 핍박받으니까 la vida eterna, entonces se preguntó, ¿por qué será esta persona? Pues verdaderamente recibe la persecución. 정말 핍박받을 이유가 없는데 핍박. Y verdaderamente no tiene ningún pues razón por la que debe recibir el mandamiento, pues el castigo. 거기서 판결을 받으면 Pero ese momento, 다시는 제사장 pero entonces, pues Juan, pues Iscariote dijo como, ay, cuando pues el veredicto salga afuera, yo verdaderamente dependeré de él. 아들이라는 것보다는 Pero entonces, 하나님 우리 아버지다 하는 말씀을 들어도 이것은 pero por eso, aunque uno escucha de que, ay, Dios es nuestro Padre, 서락자로서 pero entonces Judas Iscariote escuchó esto como si fuera, 생각하는 거예요. pues, una parábola, como si fuera 이란 말을 verdaderamente, 실존으로 보는 것이 아니라 pues sí es verdaderamente el Hijo de Dios. Pero entonces como Él quiere averiguar si verdaderamente es verdaderamente Hijo de Dios, entonces 철학 가지고도 안 된다고 말씀드리지 않았습니까? verdaderamente siguen esa palabra. 예수는 Por eso Jesús, 이 가룟 유다는 자기의 podemos ver que Juan el Iscariote, 자기의 él por su propia sabiduría, por su propia voluntad, o sea, él por su propia cuenta, que pues dijo, si yo encarcelo a Dios, a Jesús, verdaderamente va a salir inocente. Y por eso él pues deseaba pues testificar, ayudar a Jesús por su propio pensamiento, por su propia forma. 사람이 결혼 등잔불 같은 것이다. 나의 증거는 Pero entonces, ¿qué es lo que dijo Jesús? Verdaderamente los testimonios del hombre, verdaderamente es como si estuvieran, pues, como una lámpara en la luz. Pero entonces, ¿qué fue lo que Jesús dijo? El Espíritu Santo, el Hijo, pues, verdad, el Padre es quien verdaderamente testificará de mí. Yo no deseo de que 밝아집니까? el hombre testifique sobre mí, sino el Padre y el Espíritu Santo. 예수에 대한 해석, 예수에 대한 믿음을 Por eso el Espíritu Santo verdaderamente es el que testifica a Dios. Por eso 1 Corintios que nos dice, si no es por medio del Espíritu Santo, nadie puede llamar al Señor Jesús. Nadie puede llamar al Señor. Nadie puede llamar a Jesús. Por eso hay muchas personas que verdaderamente escuchan la palabra de Dios y dicen, ay, ¿será que la palabra de Dios hoy fue chévere? 늘 놀라워했잖아요. 놀랐잖아요. Pero luego, la verdad, ellos mismos se sorprendieron al escuchar esto. 어서 저런 지혜로운 말씀이 나오고 Pero entonces, pues, ¿cómo en esta persona puede salir esta palabra? Pero luego de que, pues, habla de, pues, otra cosa, todas las personas se alejaron de Jesús. 예수와 함께 있어 12 제자 가운데 택함을 받아 Pero también, aunque de los 12 discípulos aunque fueron verdaderamente escogidos, pero ¿qué fue lo que Jesús dijo? De entre ellos está el diablo. 안에 와 있어도 Aunque están dentro de la iglesia, pero la verdad, aunque dicen que tiene la llamado, pero él es el diablo. ¿Pero por qué es esto? Porque ellos verdaderamente están entendiendo, él verdaderamente está entendiendo a Dios por medio de su pensamiento, de medio de la filosofía. 주 이름으로 진주었던 나이다. 내가 주 Pero entonces, 나이다. 나를 너를 도무지 알지 못하니 ¿pero qué fue lo que el Señor dijo? Yo soy el que verdaderamente, pues, echó fuera al demonio a tu nombre y sanó a los enfermos. Pero ¿qué dirá? Pues, ¿qué dirá Dios delante de esa persona? Yo no te conozco, fuera de mí. O sea, la palabra de Dios, la palabra de vida. 말씀을 받아 O sea, tenemos que recibir esa palabra. Y esa palabra tiene que obrar dentro de nosotros. 그러나 바람 불만 De la misma forma como el viento no se ve, pero como si nosotros vemos a los árboles, pues están llenos de 역사하지 아니하면 esto. 순간에 다 얻을 수 있어. 다른 생각이 들어오면 Pero verdaderamente en el momento, si otra persona, si otro pensamiento entra en nosotros, entonces no vamos a poder triunfar en la vida de fe. 아담에게 하나님께서
에덴에서 말씀하셔서 그 말씀을 듣고 De la misma forma que en el huerto de Edén, como en el huerto de Edén, pues la palabra de Dios fue dada. 갖다 주는 유혹을 들으니까 Pero la serpiente, al venir, el diablo a venir y engañar, entonces en un instante, pues 해와 너가 cayeron. Pero entonces, ¿qué fue lo que el Señor le dijo a Adán? ¿Con quién fue el que te engañó, que te hizo ver esto? Pues le dijo, tú, la mujer que tú me has dado. Pero entonces la mujer le volvió a preguntar, ¿quién es el que verdaderamente pues testificó ante esto? Es, 괜히 하나님이 나를 겁주느라고 그랬구나. o sea, ¿quién es el que está testificando? O sea, él y la serpiente, ¿qué fue lo que dijo? Pues al verdaderamente engañarlo, verdaderamente, pues cayó en un instante. Pues también es lo que pasó en nuestra iglesia. Si vemos a nuestra iglesia, 김기동이 말 들으려고 온 것이 아니고 ahí eso es lo que pasó en este año. Pues, por favor, ¿por qué están viniendo a la iglesia? ¿Ustedes vinieron a ver, a escuchar a Kim Gi-dong? 당신 영혼을 Por favor, ustedes han venido a la iglesia para verdaderamente a escuchar la palabra de Dios, para obtener la vida eterna. Como eso es lo que pasa pues, 500년 자란 aunque verdaderamente han venido a escuchar la palabra de Dios, pero luego, después de ser tentados y escuchar palabras, pues que no tienen ningún beneficio verdaderamente, cortan todo lo que ustedes han hecho por muchos años. Pero si ustedes quieren devolver esto y volver delante del Señor, esto va a ser algo muy difícil. 의롭다는 것을 성경에 Pero entonces, ¿qué dice el Señor? Que la persona que verdaderamente ha menospreciado, 얼마나 무슨 verdaderamente tendrá que esperar un tiempo para poder 교회에서 장로가 recuperar esa palabra. 한순간에 탁 넘어 Pero entonces será, ¿por qué es la razón? Porque esas personas, esos santos fieles que verdaderamente sacrificaron delante de Dios por más de 30 años en la iglesia, verdaderamente cayeron 어쩌고 y dejaron a la iglesia, escuchando palabras ociosas. 에덴 동산의 뱀의 ¿Será que usted ha verdaderamente venido delante de Dios a escuchar esas palabras? ¿Será que ha venido 하나님 말씀 a escuchar palabras que no es verdaderamente las palabras de la serpiente, como fue en el huerto de Edén? Usted han venido a escuchar la palabra de Dios. 이게 마귀도요. 마귀는 También si nosotros vemos al diablo, él es espíritu y también él puede decir palabras. O sea, él también por medio de la palabra, él 너는 돌로 떡 만들어 먹어. verdaderamente está engañando al hombre. Cuando Jesús fue llevado al desierto, ¿qué fue lo que el diablo dijo? Tú verdaderamente cambia estas rocas a pan. 성경 Pero entonces también que los dice, como así fue como está escrito, tú si pues verdaderamente te caes de este templo, los ángeles verdaderamente te sostendrán. Pero también, ¿qué fue lo que Jesús dijo? Fue escrito está, tú solamente alabarás a tu Dios viviente. O sea, está escrito. O sea, si cualquier engaño entra a nosotros, ¿cómo tenemos que decir? Escrito está, tú aléjate de mí, escrito está. O sea, tenemos que darle la autoridad a la palabra de Dios. Pero entonces, si como cualquier otra palabra entra a nosotros, 아름드리 나무가 순간에 팍 쓰러져 버려. y de la misma forma como el árbol verdaderamente se seca en un instante cuando el Señor habló, por favor, no hagamos de que la palabra de Dios verdaderamente 8명이 몸대로 나갔습니다. desaparezca por medio del engaño del diablo. 그동안 나는 정말 믿고 교인들을 정말 Verdaderamente hay personas, 그들이 재정 맡아도 난 las personas que ahora pues están trabajando en la iglesia, yo hasta ahora verdaderamente he confiado en esas personas. Y verdaderamente yo siempre he dado la confianza a cada uno de ellos. 근데 그들이 이제까지 난 그들이 Y también yo, pues por medio de lo que pasó en nuestra iglesia en este año, y yo verdaderamente, pues yo confiando en esas personas,
주일날 이러기 때문에 주중에 노는 날 Y esas personas, 노는 날도 pero como ellos, como verdaderamente fueron engañados, 주일날 와서 y luego ellos, que verdaderamente, como aunque trabajan en la iglesia, ellos pues obviamente tienen que trabajar en los días del Señor. Pero la verdad es que ellos, aunque ellos tienen como, están trabajando en la iglesia y como trabajan el día del Señor, ellos pues verdaderamente pues tienen otro día de descanso entre la semana. Pero esas personas que verdaderamente, ellos hasta verdaderamente dijeron, pues, al salir de la iglesia, pidieron a la iglesia que verdaderamente le dieran el dinero en el cual ellos trabajaron en el día del Señor. 해서 자기들 계산해서 자기들이 해서 Ellos verdaderamente ellos mismos, pues, calcularon cuánto es lo que ellos tenían, pues, que recibir todo, pues, ese día. Y se llevaron ese dinero de la iglesia. 그까지 계산을 다 Y verdaderamente ellos mismos también, pues también calcularon en el momento, digamos, por ejemplo, hubo un día en que tuvieron que trabajar más, pues un poco más, pues como tú verdaderamente 그래서 난 hubo mucho trabajo, pero ellos mismos calcularon ese tiempo, el tiempo, la hora extra que ellos trabajaron en la iglesia y ellos verdaderamente se llevaron a ese dinero. ¿Será que esto es lo que ellos están diciendo en la reforma? 전도사라고 일했던 사람들이 지금 고발했습니다. 노노총에. Y de la misma forma, también las personas que dijeron que eran misioneros, ellos también hasta verdaderamente fueron y denunciaron esto, 노동 강요를 당했다. diciendo de que ellos pues trabajaron, pero el pago no fue suficiente. Pues ¿será que uno viene a la iglesia para poder hacer de esta forma? ¿Será que eso es la reforma? 자, 그게 그들의 정체가 다 드러나. O sea, todo lo que ellos verdaderamente son está siendo revelado en este momento. 하는데 여기서 또그 판단 달라고 그러면 아예 하지 마세요. 이제. 하지 마세요. También las personas que están en el coro están sirviendo a Dios. Pues ¿serán que ustedes han venido para verdaderamente recibir el dinero? 주일날 와서 헌금 정리할 때 좀 이렇게 한 거. O sea, ellos también de la misma forma. 하루 계산하면서 다 한 것을 해서 Ellos, esas personas que se llevaron el dinero, calcularon pues hasta el momento que pues verdaderamente pues el calcular pues la ofrenda. 은혜 받은 사람들인 줄 알았어요. Y yo verdaderamente pensé que ellos eran personas que han recibido la gracia. ¿Qué es lo que nosotros estamos buscando en la iglesia? 오는 것입니까? ¿Por qué estamos viniendo a la iglesia? 지금 남아 있는 사람들도 이 이야기를 들으면 기가 막힐 겁니다. Ellos también de la misma, al escuchar la palabra, lo que yo les estoy diciendo ahora, las personas que están allá verdaderamente se sorprenderán en esto. 전국 어느 교회든지 Y esto si nosotros vemos, si vemos en toda la iglesia, en todo el país, verdaderamente se sorprenderán al escuchar esto. Queridos hermanos, 말씀하시면 이 말씀이 갑자기 다 como nos dice el Señor, ¿qué es lo que el Señor nos dice? 비유를 Que por medio de la ley Él habla, por medio de la parábola, y Él habla, 해야 되는데 도무지 못 알아듣게도 다 pero como verdaderamente, como Jesús al hablar, Él habló por medio de la parábola. Pero entonces Él luego de escuchar la verdad, entonces todos ellos se alejaron. 들었다 할지라도 Pero aunque todas esas multitudes que verdaderamente escucharon y echaron fuera demonios y vieron los milagros, pero en el momento que fue escuchar la verdad, ellos todos se alejaron. 성령으로 하지 않고 자기 머리로 하면은 Pero la verdad, si uno escucha y verdaderamente la palabra de Dios por medio de sus pensamientos, entonces ellos se convierten en el diablo. Por favor, ¿por qué ha venido la iglesia a escuchar la palabra de Dios? Vamos a decir en puño cerrado todos juntos, que mi espíritu escuche la palabra de vida, que mi espíritu escuche la palabra de vida, que mi espíritu escuche la palabra de vida, que mi espíritu escuche la palabra de vida. 정말 나는 오늘날 교회에 돼 있는 사람들이 그들의 Por favor, espero 그들이요 ellos 정말 여기서 que verdaderamente dijeron que vinieron a venir delante de la iglesia a servir a Dios, pero la verdad es que ellos
어떤 사람은 no van a poder recibir el galardón del reino de los cielos. ¿Por qué? Porque ellos verdaderamente recibieron toda la bendición en esta tierra. 공포를 따로 하지 않았어요. 난 Pero la verdad es que me han dicho a mí de que yo no doy el diezmo y no doy, pues verdaderamente, pues la ofrenda de construcción. 갖다가 따로 현금을 Pero la verdad yo no doy, pues el diezmo y la ofrenda en efectivo 왜냐면 hasta este momento. Pero ¿por qué es esto? 어려우니까 Pero como si doy eso como un efectivo, entonces como la iglesia ahora tiene pues dificultad, 현금을 내버리면 다 써버리고 만다. entonces van a usar ese efectivo para solucionar esto. Entonces no va, si yo ofrendo con medio de lo efectivo, entonces pues no voy a va a ser gastado instantáneamente. 부동산을 사서 Pero la verdad yo hasta ahora he reunido todo el diezmo, todo es la ofrenda de construcción para poder comprar una tierra y dar y ofrendar esa tierra. 그것이 땅을 사서 드린 후에 Y luego de que yo he ofrendado esa tierra y luego pues que pase como 배로 더 오르는 것이 있어요. luego de que pase 10 o 20 años el precio de esa tierra verdaderamente va a ser el doble o el triple. 지금 시가로 따지면 한 1,200 헌금이 있다는 얘기입니다. Por eso, y si nosotros vemos en este momento, pues por eso yo digo que he ofrendado mucho, porque estoy calculando hasta ahora. Pues si uno ofrenda si yo ofrendo por medio del efectivo, ese dinero desaparecerá pues inmediatamente. Pero por eso yo hasta este momento he venido pues verdaderamente ofrendado, pues reunido mi ofrenda para poder para comprar esa tierra y ofrendar a la iglesia. Por favor, tengan paz. Esto es como lo he venido hasta ahora. Ustedes han pensado en esto, pues yo he pensado en otra forma. 마비시키고 Por favor, si lo digo en otra forma, por favor, no 당기려고 하는 거예요. destruyan a su propio espíritu. Espero que ustedes puedan sostener. 우리 교회를 사랑하며 정말 Por favor, nosotros en este año, verdaderamente, 교회를 사랑하지 않은 nosotros en este año hemos venido con la palabra que mi espíritu ame a la iglesia y he venido hasta ahora. Y espero que ustedes por su espíritu puedan amar a la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Dios y por eso si el hecho de servir a la iglesia es servir a Dios. 너 이런 거 내라 하시겠어요? 당신도 하시겠어요? ¿Será que uno verdaderamente va a decir, ay, como uno verdaderamente va a decir, como, ay, voy a verdaderamente obtener el dinero por lo que he servido? Estos son pensamientos de Satanás. Por favor, estén despiertos. 여러분 지금 저는 오히려 이번 사태로 인해서 Por favor, la verdad, por medio de lo que pasó en este año, yo verdaderamente no sé cuánto vaya a ir, pero verdaderamente estoy gozoso porque ustedes van a poder ver, todo va a ser revelado y espero que todos ustedes se puedan verdaderamente depender de la sangre de Cristo y por la palabra de Dios. Pero yo en este momento pues he estado así, 조금 그 좋은 pues como yo verdaderamente estoy débil, por eso en la iglesia me hicieron 사랑 여러분 me hicieron pues la silla para poder sostener. Vamos a decir todos juntos que mi espíritu ame a la iglesia, que mi espíritu ame a la iglesia, que mi espíritu ame a la iglesia, que mi espíritu ame a la iglesia. 진정으로 Por favor, ame con verdad. Por favor, todos de pie. 정말 우리는 해맞이 저 해뜨는 거 요렇게 Por favor, nosotros no vemos, no traten de ver ese sol que sale en el nuevo año, sino que verdaderamente dependan del Espíritu Santo. Y desde el momento cuando el día de Pentecostés estuvieron llenos del Espíritu Santo, de la misma forma, ustedes dependan del Espíritu Santo y oremos para que estemos llenos del Espíritu Santo.